Hace más de 30 años, el 4 de octubre de 1967, aproximadamente a las 11:20 de la noche, hubo un acontecimiento en el puerto de Shag que posteriormente se convertiría en un hecho memorable. La noche del 4 de octubre de 1967 llegó a conocerse como la noche de los ovnis entre muchos de los investigadores. El incidente del puerto de Shag se convirtió en el aspecto más importante de esa noche. Chris Stiles y Don Ledger han dedicado una década a investigar el incidente de los ovnis en el puerto de Shan, ocurrido en 1967. El caso, al cual en esa época se le dio gran cobertura en Canadá, fue prácticamente olvidado en los años subsiguientes. Sin embargo, su libro del 2001, Objeto Oscuro, reabrió el caso, lo cual sacó a la luz los muchos eventos de esta naturaleza reportados esa noche. En las semanas siguientes. El motivo por el cual el incidente del puerto de Shag se colocó en primer plano y en cierta forma eclipsó la importancia de otros avistamientos de ovnis esa noche es sencillamente por el hecho de que se trata del único caso en el que un objeto descendió del cielo y se estrelló en el agua, hizo ruido y se iluminó. También es algo singular en el sentido de que nadie reportó un ovni. Varias llamadas se recibieron de inmediato en el cercano destacamento de la Policía Montada de Canadá y esos informes simplemente decían que las personas habían visto luces y que quizás una aeronave se había estrellado en las aguas del canal. El interés y la preocupación tenían que ver totalmente con la posibilidad de sobrevivientes. Nadie reportó un ovni. No me sorprende haber visto algo en el cielo esa noche, porque sobre toda Nueva Escocia, la noche del incidente del puerto de Shag, hubo muchísimos reportes de ovnis. Después del recodo estaremos en el puerto de Shag y en el lugar donde se reunió la multitud que observó los acontecimientos aquí en 1967. Cada año, Ledger y Stiles hacen un viaje de aniversario hasta el puerto de Shan para reunirse con Norm Smith, uno de los 3 testigos aún con vida. ¿Ven esa isla? Es allí donde ocurrieron los hechos. Es allí donde vimos las luces en el mar. Hola Norm, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Igual que siempre. Qué bien. Los 3 nos paramos sobre el césped a observar las luces y posteriormente estas comenzaron a moverse. Parecía que se movían hacia nosotros y luego comenzaron a descender. Pensamos que se trataba de una aeronave accidentada, así que nos subimos al automóvil de mi padre junto a mi tío y condujimos hasta ese punto, cerca de la vieja planta de Irish Moss. Cuando llegamos había probablemente 10 o 12 personas más. Observamos las luces en el mar durante unos 2 o 3 minutos y luego las luces desaparecieron. Lo que ocurrió después es indisputable. Poco antes de la medianoche del miércoles 4 de octubre, los oficiales de la Policía Montada de Canadá, quienes observaron el suceso desde la costa, inspeccionaron el mar en embarcaciones hasta las 3 de la madrugada, con la ayuda de varios pescadores del lugar, incluyendo a Norm Smith. Al mediodía del viernes 6 de octubre, los buzos de la Armada canadiense llegaron a Halifax e inspeccionaron el área durante todo el fin de semana. Acabaron por enviar 7 buzos de la unidad de buceo de Halifax al puerto de Shag. La búsqueda se efectuó a la luz del día del sábado y del domingo. Y para la mañana del lunes, la búsqueda se concluyó de forma oficial en Ottawa y simplemente lo describieron como un objeto volador no identificado y lo subrayaron. Según los informes gubernamentales, el objeto se desplazó desde el sur hacia el norte, a lo largo de la línea costera de Nueva Escocia, hasta detenerse y quedar suspendido. Luego, a aproximadamente las 11:20 de la noche, este cayó al agua en un ángulo de 45 grados a casi 300 metros frente a la costa. Directamente detrás de mí fue donde vimos las luces, justo en la isla Bon Portage. Directamente detrás de mí. Cuando los oficiales de la Policía Montada de Canadá que respondieron al llamado llegaron a la costa por la vieja autopista número 3, el ovni todavía se estaba moviendo sobre la superficie del agua. Aparentemente el objeto también dejaba un rastro de una densa espuma amarilla. En las semanas siguientes al 4 de octubre, la historia se volvió aún más misteriosa. El caso ocupa los titulares en todo Canadá y como Ledger y Stiles escriben en su libro, unos días antes de que los militares canadienses clasificaran oficialmente este incidente como un suceso de ovnis, una segunda nave penetra las aguas de Nueva Escocia para encontrarse con la primera nave.
Este artefacto reanudó su marcha hacia este punto a aproximadamente 700 kilómetros por hora, proveniente del norte del estrecho de Nueva Brunswick, en dirección a la bahía de Fundy, a través del cabo de Nueva Escocia hasta caer al agua. Las autoridades ya sabían que el objeto ya no se encontraba allá y que se había desplazado por debajo del agua hasta detenerse en el lecho marino. Permaneció allí durante casi una semana y posteriormente comenzó su marcha submarina hasta el Golfo de Maine con la ayuda de una segunda nave que ayudó en las reparaciones. Posteriormente, ambas salieron a la superficie y despegaron sobre el Golfo de Maine. Es muy interesante que exista un segundo reporte de un avistamiento en una semana en el puerto de Shag de un par de luces, una naranja y otra amarilla que salían del agua y se alejaban volando. Este caso continúa inspirando debates, además de prolongar las investigaciones con respecto a los sucesos del 4 de octubre de 1967. Existe una gran cantidad de documentos que apoyan la interpretación de los sucesos del puerto de Shag, como la caída de un ovni. Además, en uno de los párrafos se especifica que ya se ha llevado a cabo una investigación preliminar y se ha descubierto que este objeto no fue una aeronave accidentada ni ningún otro objeto conocido. En ese entonces, hace más de 30 años, yo no sabía si estaba viendo un ovni u otra cosa. Pero nadie podrá convencerme de que no había nada allí, porque sí hubo algo. Al regreso, veremos por primera vez una evidencia filmada de lo que podría ser un OVNI sumergido de las aguas de la laguna de Cartagena en Puerto Rico. Y se dirigían hacia la laguna de Cartagena. Y posteriormente, científicos de la Universidad de California revelan que las velocidades supersónicas de los ovnis de las profundidades no solamente son posibles, son algo muy probable.